Dicen éxitos. Valores que enriquecen el bienestar humano. Circuito Éxitos. 4:42 de este martes 20 de junio y vamos entonces a saludar a Diana Drullers, que es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, CEO de Dispute Resolution Data y árbitra internacional, miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje, vicepresidente del Club Español de Arbitraje y de la Alianza Francesa en Venezuela, miembro de la Junta Directiva del Arbitral Women's Group. Obvio, con ella vamos a hablar sobre el arbitraje internacional, ventajas y funcionamiento del arbitraje internacional. ¿Cómo es? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por tenerme hoy con ustedes. A usted, gracias por estar estos minutos para entender un poco más del arbitraje internacional, cuán importante es, cómo funciona además. Bueno, en realidad el arbitraje internacional se forma, siempre se pregunta qué fue primero, los arbitrajes nacionales o los arbitrajes internacionales. Y en realidad fueron los arbitrajes nacionales, pero cuando el Imperio Romano, porque se basa un poco en la historia de los comerciantes, que cuando firmaban un contrato no tenían que preguntarle al Estado para hacer su negocio a través de un contrato. Mientras que a la hora de tener una disputa, sí tenían que acudir al sistema tradicional que ofrecen los estados y que hoy en día lo siguen ofreciendo, que es el sistema de justicia. Entonces, en Venezuela se ha venido desarrollando desde el año 98 el arbitraje nacional basado en los preceptos de los arbitrajes internacionales y ahorita, bueno, estamos aquí un poco porque la semana que viene va a ser la semana del arbitraje en Venezuela y tenemos varios eventos vinculados obviamente al arbitraje nacional y al arbitraje internacional. Nosotros como Asociación Venezolana de Arbitraje estamos cumpliendo 10 años en la promoción del arbitraje, pero nosotros hemos trabajado el arbitraje desde antes que se promulgó la ley, que fue en el año 98, y que nos equiparó, digamos, al resto de los países del mundo en cuanto a la aplicación del arbitraje. Para entender un poquito, y perdóname así como el monólogo, pero para entender un poquito, no se preocupe. En Venezuela fue en el año 98 que se aprobó la ley que se permitió que los particulares metieran en sus contratos una cláusula que sustituye a la cláusula que uno siempre ve al final del contrato, que son las cláusulas que llaman de jurisdicción, que lo envían a uno a los tribunales, digamos los normales del Estado. En este caso, la gente se excluye de ese sistema de justicia y se va por el arbitraje. La ley de arbitraje nuestra, que es muy moderna y ha funcionado muy bien en los 20 y pico de años que tiene, fue apoyada por dos instituciones que administran arbitraje en Venezuela, una basada en la Cámara de Caracas, que fue la primera que se fundó, y ahí mismito se fundó una también en Benamcham, que se llama CEDCA, y esos dos centros de arbitraje administran arbitraje a nivel nacional y tienen la facultad para administrar arbitraje a nivel internacional también. Ya, entiendo. Y esto nos pone muy bien en contexto sobre el tema que estamos desarrollando. Y dentro de ese contexto, cada día el comercio, por supuesto, se interrelaciona más, ¿no? Es una cosa, bueno, la globalización está presente, muy presente en esta área. Y la pregunta es esas interconexiones que se van creando entre mercados, ¿eso ha derivado en una mayor cantidad de arbitrajes? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, fíjate, el auge del arbitraje en el mundo en realidad surgió después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, dos instituciones se interesaron enormemente. La primera fue la Cámara de Comercio Internacional, que es donde está la Corte Internacional de Arbitraje a la cual yo pertenezco. Esa, en el afán de reconstruir Europa, lo que pensaron es tenemos que hacer que los comerciantes, el belga le venda algo al español, el español le pueda vender algo al inglés, etcétera. El problema era que el belga no quería ir a los tribunales en España y el español no quería ir a los tribunales en Bélgica. Entonces la Corte Internacional de Arbitraje, que primero se fundó la Cámara de Comercio Internacional en el año 2019, y en el año 23 se dieron cuenta que promulgando estos negocios entre particulares de distintos países no tenían cómo solucionar los problemas. Y entonces montaron esta estructura que es la Corte Internacional de Arbitraje, que a diferencia de las cortes normales de los estados,
Es una corte que lo que está es para administrar arbitrajes. Eso quiere decir que cada arbitraje, la gente solicita un arbitraje, pero hay unos árbitros que trabajan a destajo y que la gente los escoge por la materia que conocen para que y los nombran en un caso particular y entonces esa persona es la que toma la decisión Claro. como un juez. Ah, interesante. Es más expedito, obviamente. ¿Y cuáles son los arbitrajes más frecuentes en estos tiempos? Bueno, en estos tiempos la verdad es que los arbitrajes más frecuentes tienen que ver con los grandes contratos que se están dando en el mundo y eso cambió un poco porque antes eran contratos que versaban sobre bienes, hoy en día es mucho más servicios y servicios, bueno, cosas como exploración petrolera, joint ventures, todo lo que tiene que ver con tecnología, los grandes contratos de tecnología, la transferencia de tecnología, o sea, hay muchísimos contratos que se dan. Pero el arbitraje es uno de los mecanismos para solucionar estos conflictos. También tenemos la mediación, que es otra fórmula que a veces está inserta tanto dentro de un juicio como dentro de un arbitraje y que ayuda un poco a clarificar los problemas que luego van a un arbitraje. En el caso de Venezuela, donde sabemos, bueno, que puede haber esta lentitud en algunos procesos, por ejemplo, judiciales, ese ha sido un mecanismo adecuado todavía hasta la fecha para resolver estos conflictos, por ejemplo, en el área comercial, y se respeta la decisión de ese juez que se asigne, Sí, obviamente especialista en esa área. Todos esos mecanismos se respetan y funcionan perfecto en Venezuela, dentro bueno, de lo que tenemos, bueno, una situación de crisis general que también arropa al Poder Judicial, ¿no? sí, bueno, estos mecanismos no funcionan perfecto en ninguna parte del mundo, pero funcionan muy bien. Y en Venezuela, como te digo, tenemos una estructura legal buena. Al principio hubo que hacer mucha campaña porque la gente no estaba acostumbrada. Estábamos acostumbrados a que siempre justicia va para el Estado y está dentro de una estructura prevista en un código de procedimiento civil y no puedes moverte de ahí. Hoy en día sí, a través de los 20 y pico de años se ha hecho una gran labor a nivel de muchas instituciones y particularmente, como te digo, la Asociación Venezolana de Arbitraje para promover la figura. ¿Qué pasa? Que como bien dices, con las crisis, tú, si tienes negocios, tienes contratos. Y si no tienes, en los contratos tienes las cláusulas de arbitraje. Si no tienes contratos, no tienes arbitraje. Entonces, hace 20 años se pensaba que el ámbito del arbitraje iba a ser más amplio, iban a haber más arbitraje de los que hay actualmente. Pero eso se debe netamente porque no se están estructurando grandes negocios en Venezuela donde la gente está Claro, incluyendo las cláusulas de arbitraje. Sin embargo, claro. nosotros como Asociación Venezolana de Arbitraje seguimos trabajando tanto en Caracas como en el interior y tenemos mucha relación con todos los arbitrajes internacionales. Y para nosotros, y esto desde que arrancamos con el centro de arbitraje, para nosotros una de las cosas más importantes ha sido entrenar a la gente y estamos muy orgullosos de decir que hoy en día tenemos muchos árbitros venezolanos que están actuando afuera y muchos abogados que se han entrenado en temas de arbitraje que están trabajando con grandes escritorios internacionales. Nosotros lo que sí te hago la aclaratoria es que nosotros estamos trabajando el tema en los dos centros de arbitraje trabajamos el tema de arbitraje comercial. La Corte Internacional de Arbitraje hace arbitraje comercial y también hace arbitraje de inversiones, que es una figura completamente distinta. Y la gran diferencia es que ustedes en prensa ven mucho los temas de los arbitrajes de inversión, que se Sí, maneja mucho en el Banco Mundial, en el CIADI, pero eso es otra cosa. O sea, como les dije, los arbitrajes comerciales nacen de los contratos entre la gente que está haciendo un negocio. Los arbitrajes de inversión nacen de los tratados entre los países que tienen una cláusula que dice que si el inversor en un país extranjero ve que de alguna forma se le desmejora su inversión, tiene derecho a ir directamente en contra de ese país. A diferencia de lo que era antes de los años 60, que no existía esta Convención de Washington, que es la que permite que se hagan estos arbitrajes, porque si uno tenía una inversión en un país extranjero y tenía algún problema, uno no podía tratar directamente con ese Estado extranjero,
sino que uno tenía que movilizar a su cancillería para que la cancillería a su vez hablara con el otro estado porque eran un estatus muy superior a un particular. Hoy en día ese arbitraje de inversión lo que hace es darle a un particular la posibilidad de tratar directamente con un estado extranjero. Y el resultado del arbitraje, ¿no? Eso debe ser homologado en cada país. Cuando hablamos, por ejemplo, del arbitraje internacional, cada país, o sea, cada miembro de ese arbitraje, las personas en disputa tienen que homologar después No. en ambos países. ¿Cómo es? Fíjate, hay una convención que se llama la Convención de Nueva York. Sabes que las convenciones son nacen de una agencia de las Naciones Unidas, sobre todo las comerciales, que se llama UNCITRAL, que es United Nations Trade Law, y que uniforma un poco el derecho, hace como contratos o leyes, modelos que los distintos países van adoptando. Ahí salió esta convención, que es un instrumento legal que los países se van adhiriendo. Se llama la Convención de Washington, y ahí entonces permite... Se avala. Se avala. Eso lo que hace es que permite el reconocimiento de los laudos. Es decir, un laudo dictado en Venezuela, como nosotros tenemos la ley modelo y firmamos la Convención de Nueva York del año 58, entonces eso significa que eso no hay que ir, si uno va a ejecutar unos bienes que están en otro país, no hay que ir a ese otro poder judicial para que le dé el visto bueno a ese laudo. Sí, exacto. Que directamente se puede ejecutar. Fíjese. Entonces la Convención de Nueva York, sí, una serie de ventajas. Sí, está firmada por 115 países y la verdad es que eso es lo que le ha dado la efectividad al arbitraje internacional, porque si no te quedas con un resultado que es un laudo, y si no lo puedes ejecutar, si no puedes apropiarte de los bienes de quien te debe el dinero, pues quedas en lo mismo que nada. No tiene sentido. No tiene sentido. Este artículo, por ejemplo, que tengo acá sobre lo que estamos tocando como tema, que es el arbitraje nacional e internacional, entre otras cosas destaca como ventaja la simplicidad del procedimiento, por supuesto, para la resolución de disputas, la rapidez, en general se requiere menos tiempo que en los procesos judiciales, la flexibilidad, porque las partes tienen el derecho de elegir entre un árbitro único o un tribunal arbitral compuesto por varios árbitros en función de la complejidad de la controversia. Neutralidad, también el tribunal arbitral ha de constituir una posición neutral para la resolución de las controversias, estando desvinculado de los órganos judiciales de los países de los que son naturales las partes involucradas. La calidad técnica elevada ante la posibilidad de nombramiento de árbitros especialistas en la materia, que explicaba justamente nuestra invitada, la confidencialidad, pues las partes pueden optar por la absoluta confidencialidad de todo el proceso, el coste predeterminado conocido desde el inicio del proceso, y bueno, sin duda son una serie de ventajas a considerar a propósito de la semana que viene celebrarse el día, ¿no? Del arbitraje internacional, repasando un poco esto que está ahí, bueno, fíjense, funcionando en Venezuela, y Diana Drullers como abogada de la UCAP, CEO de Dispute Resolution Data y árbitra internacional, pues perfectamente nos ha explicado cómo es el venezolano y en general en el mundo, y a considerar, bueno, cuando tiene algún tipo de conflicto, por ejemplo, en el área comercial, que puede ser muy, muy, muy lento en el proceso judicial tradicional, y aquí tienen esta opción, además bien explicada por nuestra invitada. Gracias, señora Diana. Bueno, gracias a ti, Gladys. Y bueno, el congreso es el 27 de junio aquí en Caracas, en el BOD. Y bueno, están invitados todos a inscribirse. Tenemos invitados internacionales y la verdad es que creo que aborda temas bien interesantes. Repita, el día 27 en el BOD junio, y la BOD. Manera para poderse inscribir. La manera para poderse inscribir es a través de nuestro arroba arbitraje, es AB de Asociación Venezolana y después la palabra arbitraje, y ahí consiguen todos los datos. ¿A qué hora va a ser el evento? Es una inscripción, es desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y tiene una inscripción muy módica de $10, porque la idea es que sobre todo la gente que viene del interior, que no está fácil en este momento, pues no tenga que hacer un gasto en esta parte, porque igual el evento está y lo tenemos cubierto con los patrocinantes, y la idea es que se dé a conocer todos los adelantos que se han hecho en estos 10 últimos años de la asociación y en los 20 años de la ley, 20 y pico de años de la ley, 25 años de la ley.
Buenísimo, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos explicando, además sobre el arbitraje, las ventajas y funcionamiento del nacional, internacional. Es una herramienta que está ahí a la mano y no todo el mundo aprovecha cuando se presenta una necesidad, pues algunos van siempre por el camino que se conoce, que es el camino del proceso judicial tradicional, y ahí está esta opción muy bien, como decía, explicada por Diana hace unos minutos. Son las 4:57.